No, ma. ¿Con popote? ¡Eso es de ñeros! ¡Ay, espérate! ¿Qué? ¿Tirando cáscara de plátano en el inorgánico? Sí, ¿qué tiene? ¡Eso es de ñeros! ¡No, ma! ¿La gasolina? ¡Eso es de chacas! ¡Chale! ¿Qué pasa cuando lo amigable con el ambiente y lo socialmente responsable se vuelven armas para discriminar? Como cuando una persona condena enérgicamente que preferiste comprar un litro de Nutrileche en lugar de leche de almendras. O como cuando juzgaste que tu vecino comprara en el súper el kilo de jitomates en el súper en lugar del nuevo mercadito artesanal que te vendió 4 tomates rojos por 200 pesos. Raro, el marketing verde y el discurso verde nos vendieron la impresión de que nosotros los individuos somos los únicos responsables del daño ambiental. Esto trajo un banquito de superioridad moral acompañada de racismo y clasismo. Pero antes de que nos acompañes a descubrir en qué aspectos de nuestra vida utilizamos el racismo encubriéndolo con el discurso verde, no olvides suscribirte, darnos like y darle click a la campanita en este nuevo episodio de Planeteando, los vlogs más chidos del planeta Tierra. En el Día de la Guadalupana, las fiestas patrias y navideñas, así como las fiestas patronales de los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México, hay un uso importante de los juegos pirotécnicos. Gabriel Angelotti nos menciona en su texto Artesanía Prohibida que la pirotecnia no solo tiene como fin marcar el inicio de una festividad o entretener a públicos, sino reúne a grupos y crea un sentido de comunidad. Pero este uso ha sido criticado por diversos grupos de la sociedad. Tanto el gobierno como activistas ambientales han generado una campaña a lo largo de estos años para evitar el uso de la pirotecnia. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mejor conocida como Semarnat, comenta en su portal de internet que un cohete explotado en el aire libera monóxido de carbono y partículas suspendidas 2.5, que, en conjunto con las fábricas, los automóviles, la quema de basura y los pocos vientos en la Ciudad de México, generan un Silent Hill de contaminación, es decir, generan neblina y poca visibilidad. Los cohetes también crean contaminación auditiva y son un factor de riesgo para personas y animales sensibles a estos sonidos. Entonces nos preguntamos, ¿qué pasa cuando el uso de esta artesanía entra en conflicto con otras personas al causarles daños, cuando esta práctica contribuye a la contaminación ambiental? ¿Cómo será la convivencia en la Ciudad de México entre los que están a favor o en contra del uso de la pirotecnia? ¿Y qué pasa cuando expresamos nuestros desacuerdos recurriendo a expresiones racistas? La relación de usos y costumbres, en este caso la pirotecnia, pueblos originarios y cuidado del medio ambiente, ha sido constantemente debatida, porque el gobierno desde hace mucho ha intentado normar esta práctica, en su momento a través de la Ley de Armas y Explosivos de 1972, que comprendía el Distrito Federal y los estados, y ahora específicamente a través de la Ley de la Cultura Cívica en la Ciudad de México. El 18 de diciembre del 2019, el Congreso de la Ciudad de México solicitó a la jefa de gobierno y presidentes municipales de las 16 alcaldías prohibir y sancionar el uso de cohetes y fuegos artificiales con motivo de las fiestas navideñas. Los argumentos fueron daños a la calidad del aire y posible contingencia ambiental, así como afectaciones a la salud de las personas que van desde problemas respiratorios y contaminación auditiva hasta quemaduras. Como esta regla de no usar pirotecnia encontrada en el artículo 28, fracción 7 de la Ley de la Cultura Cívica de la Ciudad de México entra en conflicto con el derecho de los pueblos originarios de mantener sus usos y costumbres. ¿Habrá que modernizar a los pueblos para cooperar con el medio ambiente? ¿Cómo se construirá esta nueva relación? El problema es que este tema, que compete a todos los habitantes de la ciudad, ha generado un ambiente y lenguaje hostil. Si bien las razones ambientales podrían justificar cualquier comentario o reclamo del público, hay una línea normalizada y delgada en nuestro pensamiento que causa un verdadero conflicto. Esta línea consiste en calificar a poblaciones o grupos de personas que utilizan la pirotecnia como atrasados, poco educados, nacos o la peor de todas, indios. Estas palabras sacan a flote el racismo interiorizado en nuestra cultura y en lugar de permitir un diálogo, dañan y hacen crecer la asimetría entre la sociedad. ¿Y qué es esto del racismo? El racismo, como nos explica Fernando Navarrete en su libro México Racista, una denuncia, es una forma de distinguir a las personas de acuerdo con sus características físicas respaldadas por supuestas diferencias naturales y biológicas. Estas distinciones crearon relaciones verticales en donde una persona tiene más valor que otra. En México, la relación de racismo-clasismo comenzó con la creación de castas. En estas, algunas personas tenían mejores beneficios económicos y sociales y poseían un derecho importante, el uso de la palabra para nombrar.
En las redes sociales o incluso dentro de nuestra familia hemos encontrado expresiones como no seas naco, eso se ve chaca, nunca falta el prietito en el arroz o parece chocoflán. Y en lugar de cuestionarnos esas frases, ridiculizamos el clasismo y nos reímos de él. Pero realmente eso no nos ayuda a combatirlo, solo crea más asimetría entre nosotros. Pero no nos agüitemos, mejor tratemos de encontrar una forma de comunicación y convivencia que involucre el cuidado del medio ambiente y el respeto por los usos y costumbres de las poblaciones. El ambientalismo que no considera las características culturales y sociales se puede volver un movimiento conservador. Y esto no implica que los derechos de personas o animales afectados queden invalidados por cualquier actividad que pueda ser considerada uso y costumbre de otro grupo. Es verdad, en ningún momento proponemos restringir expresiones de disconformidad con los fuegos artificiales utilizados en las fiestas decembrinas, patronales o carnavales. Solo ponemos a reflexión los razonamientos racistas y clasistas que se utilizan para decir que algo que alguna persona piensa está por encima de otras personas, que él o ella tiene de su lado el razonamiento o la sensatez y que los otros solo son unos atrasados que necesitan entrar a esta dinámica del cuidado del medio ambiente del siglo XXI y modernizarse. La Ciudad de México necesita un respiro limpio. Es un hecho, mis planetarios. Pero también es un hecho que la pirotecnia no es la única responsable y que finalmente todos tenemos que contribuir, exigiendo o actuando colectiva o individualmente para la convivencia en esta enorme ciudad. Queremos que la construcción de estas nuevas normas quede fuera de estereotipos como atrasados y modernos, gente bien y gente naca, indios y civilizados. Erradiquemos de nosotros el lenguaje racista y clasista tan interiorizado. Muchas gracias a Alejandra Ramírez por este gran guión. Yo soy Bernie Bastien, su capitán planeta. Y yo, Raiza Pila, reportando desde la Tierra. Y esto fue Planeteando. ¿Qué onda, mis planetarios? ¿Qué opinan sobre este tema? Recuerden dejarnos sus comentarios, darnos like, compartirnos en sus redes sociales y suscribirse si aún no lo han hecho. Nos vemos en la que sigue.